no estamos saliendo por la radio. Para los hermanos que están allí a través de las redes sociales, algo pasó en la mañana allí con la radio. El informe que tenemos de Frontel es que se cortaron las líneas. Lo más probable es que se hayan robado el tendido, porque eso es lo que pasa siempre. No hubo temporal anoche, nada, así que lo más probable es aquello. Así es que hasta mañana el horario más próximo que nos dan es a las 21 horas mañana, de poder estar restablecido el suministro hacia arriba. No somos los únicos, en todo caso, hay varias radios que son alimentadas a través de los tendidos hacia arriba. Así es que desde la mañana estamos sin la radio. Sí, saludamos también allí a nuestro hermano Fernando, también su familia. Estuvimos en la mañana presidiendo allí un funeral. Amén. Y estamos desde muy temprano, que ando yo descompensado un poco, mucho frío, desde muy temprano. Y saludamos a la familia, amén, a la familia de nuestro hermano Fernando, nuestra hermana Nancy. Saludamos a toda la casa allí. Ellos son hermanos en la fe. Amén. La hermana que partió y era sierva del Señor, también pastora. Así es que allí Dios también nos concedió, yo creo, siempre digo que es una honra poder estar en esos momentos. Amén. Porque a eso Dios nos llamó. Amén. Y Dios, yo creo que es una honra siempre poder estar compartiendo una palabra en medio de un lugar donde hubo una persona que ya cumplió un tiempo, un ciclo. Ella partió a los brazos del Señor, muy anciana ya, y estaba como una niña. Así es que siempre para mí eso es una honra. Amén. El poder colocar una palabra en la familia donde quizás toda una vida alguien sembró también la palabra en ellos. Amén. Así es que estuvimos allí en el campo, allí en Queopul, estuvimos en Pelosmapo, estuvimos allí presidiendo también un servicio, y saludamos a nuestros hermanos, si es que están allí en sintonía, sé que están allí en sintonía. Amén. Y que la paz del Señor esté con ellos en todo tiempo. Bien, dicho eso, mire, ¿sabe usted que hay momentos en donde muchas veces uno no sabe en cómo sostener el corazón cuando hay momentos difíciles? Sobre todo en esos momentos de dificultad y de crisis. Sobre todo en esos momentos en donde muchas veces el dolor se extiende en el tiempo y uno muchas veces no sabe cómo sostener el corazón. ¿Sabe por qué? Porque no porque a lo mejor no haya fe, sino que porque muchas veces el proceso se ha alargado quizás en el tiempo. ¿Le ha pasado a usted que de repente hay una situación que dura mucho tiempo y muchas veces no es que usted no tenga fe, sino que muchas veces uno no sabe cómo sobrellevar eso, cómo poder de alguna forma sobrellevar esa situación que por tiempo quizás a uno le ha tocado vivir? Y uno muchas veces no sabe cómo sostener el corazón, no porque no tenga fe, le decía, sino porque muchas veces el proceso se ha alargado en el tiempo. Y el día de hoy quiero que aprendamos un poco de eso. Quiero que aprendamos un poco de aquello, de cómo poder mantenernos firmes cuando el dolor no se va. Sí, porque cuesta mantenerse firme cuando está el dolor, ¿amén? ¿O no? Ya cuando hay un problema cuesta mantenerse firme. Imagínense cuando hay dolor. Ya, de cómo sostener el corazón en medio del dolor. ¿Por qué? Porque hay situaciones y dolores que nos desgastan muchísimo. ¿Y sabe por qué nos desgastan? Porque se convirtieron esos dolores, esas situaciones, en procesos largos en nuestras vidas. Porque quizás estábamos esperando algo que se solucionara rápido, pero no fue así. No se solucionó como esperábamos quizás, y eso nos empezó a desgastar, nos empezó de alguna forma a desgastar y a portillar nuestra fe, a debilitar nuestra fe. A lo mejor oramos con fe, a lo mejor lo hicimos creyendo, pero aún así no pudimos ver la respuesta inmediata de parte de Dios. Y a lo mejor en esa espera nos desesperamos y empezamos a darle mente y mente a las cosas y al final nos desgastamos. Porque un proceso, un problema, una situación que dura en el tiempo desgasta, ¿no? ¿Cierto que desgasta? Uno de repente dice, no, yo ya no quiero, no me hablen más de eso, porque ya uno ya no da más con el asunto. De alguna manera desgastan la paciencia, desgastan la confianza, desgastan la fe. Y a lo mejor en esa espera, donde no vimos respuesta inmediata, a lo mejor en esa espera nos desesperamos, le decía yo, y empezamos a darle mente, o sea, empezamos a pensar en esas cosas, y al final lo único que hacen aquellas situaciones es desgastarnos mucho más. Y ese desgaste no fue exactamente, a lo mejor no fue por el problema, sino por el tiempo que usted y yo a lo mejor nos demoramos cargando esa situación en nuestra vida. A lo mejor demoramos años, pasamos años con una situación. Y claro que no es que no hayamos
que nos hayamos a lo mejor cansado de Dios. No, porque quizás lo seguimos buscando, seguimos yendo a la iglesia, seguimos orando, seguimos escuchando la palabra de Dios. Pero a lo mejor estamos cansados de esperar y a lo mejor la fe también empezó a perder fuerza en nosotros. No es, le digo yo, que no oremos, que no hagamos algo, sino que muchas veces la fe empezó a perder fuerza en nosotros. ¿Por qué empezó a perder fuerza? Porque el problema nos desgasta, nos debilita. El pensar y pensar en que una situación está ahí, en que no para, en que no se detiene, eso debilita a cualquiera. Por eso es importante en cómo poder sostener nuestro corazón en medio de esos momentos de prueba, en medio de esos momentos de dolor. Porque cuando la fe empieza a perder fuerza, es ahí que muchos empiezan a preguntarse, ¿hasta cuándo he de soportar esta situación? Y es en ese punto de cansancio en donde la fe se debilita. Es en ese punto en donde la fe se debilita que el apóstol Pablo escribe una palabra y de esa palabra quiero hablarle el día de hoy, de un verso bíblico que nos da muchas cosas a entender, nos enseña muchas cosas ahí. A lo mejor no sé si voy a alcanzar a hablarle de los 3 puntos que quiero hablarle de ese verso bíblico, pero de uno sí le voy a hablar. Y los otros a lo mejor los vamos a tener que dejar pendientes. Porque en ese verso hay varias cosas, 3 puntos que nosotros a través de ellos podemos aprender a cómo sostener nuestro corazón, a cómo mantenerlo firme en los momentos de dolor, en los momentos de prueba. Y es en ese punto, le decía yo, cuando la fe se empieza a perder fuerza, es ahí que muchos empiezan a preguntarse hasta cuándo he de soportar esta situación. Y es en ese punto de cansancio en donde la fe se debilita. En donde la fe se debilita que el apóstol Pablo escribe un verso bíblico. En esos momentos en donde el apóstol Pablo escribe una palabra, es en esos momentos en donde él escribe una palabra que viene a cambiarnos completamente la perspectiva de todo lo que estamos pensando y de todo lo que estamos sintiendo en esos momentos de desgastes, en esos momentos de cansancio. Un verso que es clave para ayudarnos a sostenernos en medio del dolor. Un verso que nos va a ayudar a sostenernos cuando las crisis, las pruebas o las dificultades se alarguen en el tiempo. Un verso bíblico en donde el apóstol Pablo nos llama a alegrarnos. Escucha esto. Un verso bíblico en donde el apóstol Pablo nos llama a alegrarnos en la esperanza, a que tengamos paciencia en las dificultades y a que seamos constantes en la oración. Un verso bíblico que está allí en Romanos capítulo 12, verso 12. Vamos a Romanos 12 y le voy a hablar solo de ese verso. Porque allí hay 3 cosas que usted y yo podemos aprender en esto para sostener nuestro corazón en esos momentos de prueba, de dificultad. Pablo dice así en Romanos 12, 12, en el nombre poderoso de Jesús damos lectura. Lo primero que dice es gozosos en la esperanza. Escuche bien. Gozosos en la esperanza. Lo segundo dice sufridos en la tribulación. Escúcheme, porque esto yo estuve buscando un poquitito. Y esa palabra sufrido en el original del griego no habla de que usted y yo tengamos que rendirnos, sufrirnos y vivir toda la vida mal. No. Cuando Pablo dice sufridos en la tribulación, es estando firme. Es estando firme en medio de las situaciones difíciles. Por eso le decía que no le voy a alcanzar quizá a hablar de todo. Porque la idea es poder compartir esto con usted y hacerlo bien, para que usted lo pueda entender. Pablo dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. ¿Y por qué el apóstol Pablo le escribe esto a la iglesia de Roma? Porque lo primero que debemos tener en cuenta aquí es que el apóstol Pablo no le está hablando a la iglesia desde la comodidad. Escúcheme bien, Pablo no le está hablando a la iglesia desde un lugar cómodo. Porque usted y yo sabemos que el apóstol Pablo sufrió muchísimo, especialmente cuando fue a Roma. ¿Sí? Especialmente cuando fue a Roma. Recordemos que él fue golpeado, perseguido, rechazado, estuvo preso, en calabozo, sufrió naufragio. El apóstol Pablo sufrió muchísimo cuando va y escribe a la iglesia en Roma.
Pero aún así, en medio de todo ese dolor que sufrió el apóstol Pablo, él, escuche esto, no enseñó a escapar del dolor. Nosotros somos buenos para tratar de escapar del dolor, pero él no enseñó a escapar del dolor. Aunque usted quiera, no va a encontrar ningún texto bíblico en donde el apóstol Pablo nos enseña a escapar del dolor, excepto, escúcheme, de la ira venidera, que usted sabe que ese es otro tema. Pero no a que Pablo haya enseñado a escapar del dolor acá cada vez que usted y yo tengamos que enfrentar una situación difícil. Acuérdese que Cristo es claro cuando Pablo igual dice que Dios no nos dio espíritu de temor, de cobardía, ¿cierto? O sea, de momento en que Pablo dice eso, él nos enseña, lo está enseñando a escapar del dolor. Ahora no le niego que muchas veces a lo mejor es lo que quisiéramos encontrar y deseamos, que a lo mejor nos puedan decir, pero no lo es, ni tampoco será así. Sino que usted y yo vamos a tener que enfrentar situaciones en la vida. Pero lo que tenemos que aprender nosotros es a cómo sostener nuestro corazón en medio de ese dolor. A cómo sostener nuestra vida en medio de momentos difíciles, procesos difíciles que nadie a lo mejor quiere vivir. La Biblia, la palabra de Dios no nos enseña a escapar del dolor, excepto del dolor del fuego eterno, ¿cierto que sí? Pero del dolor que tengamos que enfrentar aquí en la tierra, la Biblia nos enseña a atravesarlo correctamente. Pasarás por el fuego, pasarás por las aguas, dijo Isaías. Entonces Dios nos enseña a atravesar ese dolor, eso que enfrentamos, que nos va a tocar enfrentar o que estamos enfrentando de una manera correcta. Por eso Romanos 12 nos habla a través de todo ese capítulo de Romanos 12. Nos habla de cómo vivir en medio de la presión. Nos habla de cómo vivir en medio del dolor que muchas veces nos toca o nos tocará enfrentar en la vida. Romanos 12:12 nos da 3 consejos, escúcheme, que se complementan el uno con el otro. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. 3 consejos, escúcheme, que se unen uno con otro. ¿Sí? Que se unen uno con otro. Nos da 3 consejos que se complementan el uno con el otro de cómo sostener el corazón en medio del dolor, pero el día de hoy le hablaré a lo mejor de solo uno, le decía, para poder desarrollar completa esa palabra que está ahí, esa enseñanza que está ahí. Porque Romanos 12:12 es algo así como una fórmula, escuche esto, para que usted y yo no colapsemos en el proceso. Aquí hay una fórmula, es como un antídoto para que usted no decaiga, no colapse en medio del dolor, en medio de ese proceso doloroso para su vida. Y Pablo dice, tienen que hacer 3 cosas. Primero tienen que estar gozosos en la esperanza. Hermano, ¿quién va a estar alegre cuando pierde a alguien? ¿Quién va a estar alegre cuando se va un familiar, se va un hijo, se va un pariente, se va una madre, un padre? Hermano, cuando se pierde un matrimonio, se pierde un trabajo, se pierden las finanzas, ¿quién va a estar alegre? Pero Pablo dice acá, gozosos en la esperanza. ¿Sabe por qué? Porque mi esperanza no radica en lo que está afuera, sino que, escúcheme, mi esperanza radica en aquel que es mi esperanza y ese es Dios para nosotros. Romanos 12:12 es algo así como una fórmula para poder sostenernos en medio del dolor. Es como el antídoto, el remedio que necesita nuestra alma, nuestro espíritu para mantenerse firme en medio de las situaciones difíciles. Y lo primero, o el punto 1, el apóstol Pablo dice acá, alégrense en la esperanza. Gozoso, alégrense en la esperanza. Y la alegría de la cual está hablando el apóstol Pablo no es emoción, sino la alegría de la cual nos habla Pablo acá es una posición que usted y yo debemos entender, comprender, y en la cual usted y yo debemos pararnos, estar en medio de las situaciones. Cuando habla de alegría, de alégrense, gócense, no habla de una emoción, de algo momentáneo, pasajero que está de acuerdo a la circunstancia, y si la circunstancia no es buena, no, Pablo habla de una posición en la cual debemos pararnos. Por eso dice, gozosos, ¿en qué? En la esperanza. ¿Quién es nuestra esperanza? Dios es nuestra esperanza, Cristo es nuestra esperanza. Sí, Cristo es nuestra esperanza. Entonces, escúcheme, ¿cómo yo puedo estar gozoso en medio de un dolor cuando me paro en esa posición que Él me dio? Sí, cuando me paro en esa identidad que Él dio a mi vida.
Por eso de la alegría de la cual está hablando el apóstol Pablo no es emoción, sino de la alegría de la cual nos habla Pablo acá es de una posición. Porque esta alegría nada tiene que ver con emociones. Por eso algunos podrán decir, ¿cómo me voy a alegrar si acabo de perder, no sé, algo importante en mi vida, si acabo de perder un hijo, una hija, un esposo, un esposo? ¿Cómo me voy a alegrar, pastor, si acabo de perder a un ser querido, un ser amado? Y esto no tiene que ver con algo que usted pierda afuera, tiene que ver con una posición que Dios a usted le dio espiritualmente para pararse en medio de esos momentos, en donde parece que el corazón no va a aguantar el momento que está enfrentando, viviendo. ¿Cómo vamos a alegrarlo? Le decía yo, si acabamos de perder quizás dinero, perdimos a lo mejor un negocio, o si acabamos a lo mejor de divorciarnos, ¿cómo alguien se va a poder alegrar en medio de aquello? ¿Cómo alguien naturalmente se va a poder alegrar en medio de todo eso? Pero el apóstol Pablo aquí no está hablando de emociones, sino que está hablando de una alegría posicional. En Cristo yo lo tengo todo. En Dios está mi esperanza, está mi confianza, en Él está mi vida. Por eso Pablo habla de una alegría posicional. ¿Cómo yo me voy a alegrar? Por eso le ponía, por ejemplo, ¿cómo nos vamos a alegrar si hemos perdido algo que amábamos? Solamente, escúcheme, podemos estar llenos de gozo cuando nos paramos en esa posición que Él nos dio. Cuando tomamos ese sacrificio, ese regalo que Él nos dio, cuando tomamos aquella promesa de que Él nos hizo más que vencedores en medio de lo que estamos viviendo, es que nuestro corazón se puede sostener en esos momentos de dolor. Por eso el apóstol Pablo dice, alégrense en la esperanza. Porque la esperanza no es algo, escúcheme, no es algo que yo espero, es algo que ya Dios me dio. La esperanza en Dios no es algo que yo espero que me dé, ya me lo dio Cristo. Ahora me tengo que posicionar yo en esa esperanza. Me tengo que posicionar en que aquello que se perdió algún día lo voy a volver a ver. En aquello que se fue algún día me voy a encontrar con Él. Eso es posicionarse en la esperanza, no esperar algo que Dios ya le dio, porque si no, cuando no le llegue ese algo que usted espera, escúcheme, no se va a poder sostener en medio de lo que enfrenta, en medio de lo que vive. Sino que la esperanza es un lugar, la esperanza es una posición en donde yo decido vivir y en donde yo decido posicionarme. Escúcheme, la esperanza es un lugar en donde usted decide vivir. Mi vida está en Cristo. Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Sabe lo que hace Pablo de su vida? Posicionarla en la esperanza que era Cristo ya para él. Por eso dijo, ahora todo lo que vivo, lo que viví en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Sí? Porque, escúcheme, él se posicionaba en esa esperanza, no que iba a tener, sino que ya tenía. Que ya tenía por medio del sacrificio de Cristo. Porque la esperanza en el contexto bíblico, escuche, es la certeza basada en una promesa divina. La esperanza en el contexto bíblico, ¿sí?, espiritualmente hablando, es una promesa, es una certeza basada en una promesa divina. Eso quiere decir que usted y yo encontramos una promesa en la palabra y esa promesa trae para usted y para mí esperanza. ¿Y qué hacemos nosotros? Nosotros hacemos de esa promesa, de esa palabra, de esa verdad de Dios, la hacemos nuestra casa, nuestra roca, nuestro hogar. A eso le llamamos esperanza espiritualmente. Hay una promesa, en esa promesa yo me refugio. Hay una palabra, una promesa de parte de Dios, esa es mi roca firme. Hay una promesa de parte de Dios, ese es mi alero, esa es mi protección. Porque cada palabra que Dios nos da, cada promesa, si usted la hace suya, lo que usted está haciendo es hacer de esa promesa, escúcheme, algo que usted no espera, sino que algo que ya es suyo. No sé si me está entendiendo. Es como cuando decimos nosotros, que los muertos en Cristo un día resucitarán primero. Usted dice, pero ¿cómo puede ser eso? Hay una promesa.
Y cuando usted hace suya esa promesa, usted hace de esa palabra su casa, su habitación, su alero, su cobertura, su protección. Y cuando usted, escúcheme, entiende eso y hace eso suyo, ya usted no espera que eso suceda. Usted está seguro que eso va a acontecer. No sé si me entendió ahí. Usted ya está seguro que va a acontecer. ¿Por qué? Porque no es algo humano, es algo que Dios estableció. ¿Sí? Estableció como esperanza para nosotros, como algo certero, como una certeza para nuestras vidas. Porque en el contexto bíblico ya le dije que la esperanza es la certeza basada en una promesa divina. Por ejemplo, Dios es fiel, eso dice la Biblia, ¿cierto? Dios es perdonador, eso también lo dice la palabra de Dios. Dios es un Dios de nuevas oportunidades, lo dice la Escritura. Él no falla, Él es mi Padre y esa tiene que ser su esperanza y la mía. ¿O no? Claro, que Él es un Dios de oportunidades, que cada mañana, hay una nueva oportunidad para nosotros. ¿Y por qué hay una nueva oportunidad para usted y para mí? Porque Cristo nos posicionó. De lo que no éramos, ahora lo somos. Y como Él es nuestro Padre, todo lo que está en Él, escúcheme, está también en nosotros. Está también para nosotros. Y ahora, ¿qué hacemos nosotros? Decidimos vivir sabiendo que es Él nuestro Padre, porque así lo dice la Biblia. Ahora, escúcheme, su carné no dice Juan de Dios, no dice Pablo de Dios, pero escúcheme, es la certeza que yo tengo. Y esa certeza es mi esperanza. ¿Sí? Por eso cuando yo voy a Él, voy con seguridad, voy confiado porque es una certeza en mí. La esperanza es una certeza de parte de Dios, es una promesa divina. ¿Sí? Es una promesa divina, es una certeza. Por eso cuando me acerco a Él, yo me acerco confiadamente. ¿Por qué me acerco confiadamente? Porque sé que Él tiene algo para mí. Amén. Porque sé que lo tiene, no que lo va a tener, lo tiene. No es algo que supero, es algo que es mío. ¿Y por qué es mío? Porque alguien me accedió a eso y ese fue Jesucristo. Por eso ahora yo decido vivir allí sabiendo que Él es mi Padre, porque así lo dice la Biblia. Entonces por eso que yo me alegro y es porque sé cuál es mi posición y cuál es el lugar donde vivo. ¿Sí? En la mañana decía yo, nosotros tenemos que entender que hay una promesa y un regalo para ustedes. Que alguien partió, pero escúcheme, que partió a un lugar que Cristo fue a preparar, dice. ¿Sí? Para que donde Él esté, usted y yo podamos estar. Entonces hay algo que es suyo. Hay algo que Dios ya nos dio. Él ya fue, Él está, Él ya preparó, está ahí. ¿Sí? Pero ahora esa esperanza es la que yo tengo que hacer mía. Meterme en esa promesa, tomarme de esa promesa, agarrarme de esa palabra. ¿Sabe por qué? Porque hay algo que ya es mío. Y que si yo persevero y llego al final en esta tierra, llego al final de mi vida, tomado de esa promesa, tomado de esa palabra, escúcheme, hay algo que no espero, hay algo que ya está preparado también para mí. Entonces por eso que yo me alegro y es porque sé cuál es mi posición. ¿Cuánto tienen a los papitos vivos todavía? Usted cuando va a la casa de él, usted sabe cuál es su asiento, ¿no? ¿Sí o no? O no me va a decir que no tiene un asiento, espera, hijo, siéntese por ahí mañana. No, usted se sienta. Escúcheme, ¿y se sienta por qué? Porque es su padre, porque está en la casa de los padres, ¿no? Porque en esa casa usted, aunque no viva ahí, tiene una posición, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Y cómo va usted a sentarse ahí? ¿Pidiendo permiso? No, se sienta por dice, no, cámbiate, ese es mi asiento, aunque ya no viva ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque legalmente hay algo que a usted le pertenece. Eso fue lo que Dios nos dio a nosotros, a través de Cristo, a través de la victoria de Cristo. Una certeza, una esperanza de que hay algo que es suyo. Escúcheme, y que depende de usted, que usted pueda tomar aquello que Dios le entregó, usar aquello que Dios le entregó y vivir a través de aquello que Dios nos dio. Entonces, por eso que yo me alegro y es porque sé cuál es mi posición y cuál es el lugar en donde vivo. Entonces me alegro porque estoy convencido de lo que Dios dice y estoy convencido de lo que Dios es.
Y me alegro entonces en la esperanza. ¿Por qué? Porque sé que nada ni nadie puede cambiar eso a pesar de lo que se vea, ¿no? Puede haber visita en su casa, pero el puesto que usted tiene sigue siendo suyo. Puede haber alguien sentado en ese lugar, pero usted sabe que eso es ocasional porque ese lugar sigue siendo el lugar que se le asigna a usted, ¿o no? Y es lo mismo hoy día, lo mismo que nosotros vivimos. Por eso Pablo dice, gozosos en la esperanza. Porque no hay nada que pueda cambiar aquello que Dios ya a través de Cristo le asignó a usted. Solamente nosotros. Me alegro entonces de la esperanza. ¿Por qué? Porque sé que nada ni nadie puede cambiar eso a pesar de lo que se vea. Así tenga un mal diagnóstico, así las cosas se compliquen o así ya haya sufrido pérdida. Me alegro. ¿Por qué? Porque el lugar donde vivo o el Padre que tengo es mi esperanza, es mi certeza. Escúcheme, es mi garantía de que aquello que Dios dijo va a suceder. De que aquello que Dios me dio ya es mío. Y Dios no va a cambiar. Escuche bien, por eso que nuestra esperanza depende de lo que Dios ya hizo, de lo que Dios ya estableció y no de lo que pueda suceder. Su esperanza no depende de algo que pueda suceder, depende de lo que ya se hizo. Acuérdense que Cristo ya fue y pagó con su sacrificio en la cruz. Entonces mi esperanza no es si a lo mejor puede ocurrir algo, no. Su esperanza es certera. Su esperanza tiene que ser certera. Y Dios no va a cambiar, por eso nuestra esperanza depende de lo que Dios ya hizo, de lo que Dios ya estableció y no de lo que pueda suceder. Porque muchas veces el problema que usted y yo tenemos no es solo la circunstancia que estamos viviendo. Muchas veces el problema no es la situación, no es la adversidad, no es la crisis, no es la dificultad, sino que muchas veces el problema es que estamos esperando que pase algo conforme a lo que sentimos o conforme a lo que nosotros imaginamos que nos conviene. Ese es el verdadero problema nuestro. Es que nosotros esperamos algo conforme a lo que nosotros vemos, conforme a lo que nosotros sentimos y no conforme a lo que ya se nos dio. Por eso sufrimos. Por eso muchas veces en medio de las situaciones, en medio de los problemas, parece que nuestro corazón no se sostiene. Como que algo pasa, algo me decae, algo me debilita, algo de alguna forma me desgasta. De alguna forma no me permite pararme firme en esa esperanza, en esa certeza, en esa convicción, en esa esperanza, escúcheme, que es Dios para nosotros. Acuérdense que la Biblia dice que Dios no cambia. Y Él es nuestra esperanza, ¿o no? Cristo es nuestra esperanza, Él no cambia. Él no tiene sombra de variación. Entonces mi esperanza no puede estar basada en lo que espero, sino en lo que Dios ya me dio. Escúcheme, sino en lo que Dios ya me dio. Muchas veces el problema no es la situación, no es la adversidad, no es la crisis, no es la dificultad, sino que muchas veces el problema es que estamos esperando que pase algo conforme a lo que sentimos o conforme a lo que nosotros imaginamos que nos conviene. Estamos esperando que pasen cosas en nuestros tiempos y no estamos viviendo en el lugar de nuestra esperanza. No estamos viviendo nuestra vida en Dios, sino que queremos que sucedan cosas conforme a lo que esperamos, cuando todo lo que usted espera tiene que esperarlo en el Señor. Porque en Él está nuestra confianza, nuestra esperanza. En Él está nuestra certeza de que lo que esperamos de parte de Él va a suceder. Lo que Dios dijo que ya es nuestro es lo que usted y yo tenemos. Porque cuando nosotros esperamos que cambien los resultados y no nos aferramos a nuestra verdadera esperanza, entonces es ahí que sin darnos cuenta que nuestra fe se empieza a debilitar. Escuche bien, cuando nos aferramos o esperamos, mejor dicho, que cambien los resultados, que cambien, no sé, un diagnóstico médico. Por eso hay gente que dice, no, yo no, es que en realidad no me siento bien porque mire lo que dijo el médico, mire lo que dijo el doctor. Hermano, y vivimos esperando que a causa o que por causa del médico o del doctor cambie un resultado para nosotros. ¿Cuántas veces usted y a mí no nos ha tocado ir al médico y queremos que el doctor haga algo para que cambie eso que nos está pasando a nosotros? Escúcheme, como que el doctor tiene el poder de cambiar. No, el doctor le va a dar un medicamento.
Y conforme a lo que él estudió, va a decir, ¿cuál es el síntoma? Va a tratar de identificar el síntoma y primero le va a dar un medicamento para eso, le va a mandar a hacer estudios. ¿Sí? Y nosotros esperamos, escúcheme, que el médico haga algo por nosotros, porque, escúcheme, por eso es que los verdaderos problemas no están en las circunstancias, en lo que vivimos, en las adversidades que enfrentamos. Está en que salimos de nuestra verdadera esperanza, que es Cristo. Sacamos nuestra vida de ahí para llevarla, escúcheme, para llevarla a algo que necesitamos que ocurra como nosotros pensamos y no como debemos creer. Cuando nos aferramos a nuestra verdadera esperanza, es ahí que sin darnos cuenta que nuestra fe se fortalece en vez de debilitarse. Es ahí que empezamos a fortalecernos. Pero cuando no lo hacemos así, es ahí que nos empezamos a desanimar y a desgastarnos, porque, les repito, es porque ponemos la esperanza en las situaciones, en que la situación cambie rápido, o ponemos la esperanza en que alguna persona X reaccione como usted y yo queremos, o bien ponemos nuestra esperanza en que todo se acomode como usted y yo imaginamos. Y eso nunca ocurrirá así. Por eso Pablo nos enseña, dice, hey, gozosos en la esperanza. ¿Quién es tu esperanza? Y si Cristo es mi esperanza, ¿qué tengo que hacer yo? Tenemos que estar siempre gozosos. ¿Sabe por qué? Porque hay una esperanza. Por eso es importante que usted conozca lo que Dios tiene para su vida. Porque si usted llega a conocer todo lo que Dios tiene para usted, escúcheme, en medio de las situaciones adversas, va a poder usted fortalecerse, sostener su corazón a través de alegrarse, de llenarse de gozo para aquello. Y es por eso que cuando eso pasa, o eso no pasa, mejor dicho, es ahí que entonces nos frustramos, nos desanimamos y nos desgastamos. Y no porque no tengamos fe, sino porque pusimos las expectativas, pusimos la esperanza, pusimos la fe en el lugar equivocado y no en la persona correcta, que es Dios, nuestra esperanza. Porque es como si dijéramos algo así, escúcheme. ¿Cómo voy a estar bien o es como si dijéramos, por ejemplo, yo voy a estar bien cuando todo cambie? ¿Podrá estar bien usted si está esperando que todo cambie para poder estarlo? Si usted sabe, escúcheme, que hay un enemigo de nuestra alma que anda como león rugiente buscando que usted no esté bien, ¿podremos estar bien cuando todo cambie? ¿O podremos tener paz cuando se haga lo que muchas veces uno quiere que se haga? Porque muchas veces, no, yo voy a estar tranquilo cuando yo crea que esto va a estar bien. Podemos tener paz, escúcheme, si esa paz no viene realmente de nuestra esperanza, de nuestra certeza, de nuestra confianza en que Dios es nuestra paz. Porque es como si dijéramos algo así, le decía, ¿cómo voy a estar bien cómo voy a estar bien si nada cambia? ¿O cómo voy a tener paz si no se hace lo que yo quiero? Muchos dicen, recién cuando todo se arregle voy a tener paz. Y entonces, como nuestra esperanza y nuestra paz, escucha, está aferrada a lo que cambie, entonces nuestra estabilidad empieza a depender de cosas que usted y yo no podemos controlar. Por eso cuando te dice, cuando esto cambie yo recién voy a tener paz. Hermano, nunca cambiaron las cosas. Y al final usted aferró su esperanza a algo que usted no tiene el control sobre ello. Por eso la persona muchas veces vive toda la vida con situaciones, con problemas. Y cuando vienen problemas fuertes no puede sostener su corazón en medio del dolor. Por eso la persona se derrumba, decae, no quiere avanzar, no quiere seguir. Porque dice, pastor, me pasan puras cosas malas. Y el problema no es que le pasen cosas malas, el problema es que tiene su esperanza, escúcheme, puesta en cosas que él o que ellos no pueden controlar. Y como no las controlamos, es ahí en donde empezamos a decaer en la fe. Es ahí en donde nos debilitamos y nos desgastamos mucho más. ¿Por qué? Porque la esperanza que Dios nos enseña a través de su palabra, hermano, no funciona así humanamente. La esperanza que Dios nos enseña en su palabra no depende de que todo se arregle afuera y ya. Sino que la esperanza que Dios nos enseña por su palabra es que Él es fiel
y seguirá siendo fiel mientras todo a nuestro alrededor se va ordenando, o aunque hayan cosas que usted y yo no entendamos. Esa es la esperanza que nos enseña la palabra, en que Él es fiel y que Él seguirá siendo fiel. Aunque usted y yo seamos infieles, Él va a permanecer fiel. Y aunque esté todo alborotado a nuestro alrededor y no entendamos el por qué está pasando algo, escúcheme, nuestra esperanza sigue siendo el Señor. Por eso, si tu esperanza sigue siendo el Señor, aunque no entiendas lo que está pasando, aunque todo dé vuelta a tu alrededor, tenemos que buscar llegar a eso que dice Pablo: gozosos en el Señor, gozosos en la esperanza. Por eso el apóstol Santiago también dice: cuando estéis en diversas pruebas, tener por sumo gozo, mucho gozo. ¿Quién puede estar gozoso en medio de los problemas? Pero se da cuenta que Pablo habla algo parecido a lo que habla Santiago también. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 12, hablando de dificultades y de pruebas, en el verso 12, el apóstol Pablo redirige el enfoque. Ese verso 12, el capítulo 12 de Romanos, habla de muchas pruebas, de muchas dificultades. Pero Pablo le da otro enfoque. Pablo, el enfoque que le da, le dice: hey, a pesar, yo sé que ustedes están viviendo problemas, sé que están pasando por momentos difíciles, sé que están viviendo momentos de prueba, pero Pablo le da otro enfoque a esa situación. No dice: hey, arranquen de ello, huyan de ello, sino que no, dice: hey, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, o sea, parados de pies, confiando en el Señor, constantes en la oración. Por eso él dice: yo sé que hay pruebas, yo sé que hay dificultades, yo sé que a lo mejor también no lo están pasando bien. Pero él no les dice que mañana, escúcheme, Pablo no les dice a los romanos: mañana todo va a estar mejor. Porque es lo que nosotros esperamos, ¿no? Que nos digan cuando estamos en los peores momentos que mañana todo va a cambiar. Cuando la verdad es que usted tiene que aprender a gozarse en medio de las situaciones. Usted tiene que aprender a enfrentarla para aprender a sostener su corazón cuando vengan momentos difíciles a su vida. Por eso Pablo no les dice: todo va a estar bien, todo va a mejorar, o que el emperador romano iba a ser completamente diferente con el pueblo cristiano. No, acuérdense que en Roma los cristianos eran perseguidos. Pablo no les dijo: no, Dios va a cambiar el corazón del rey, del emperador, y mañana van a poder predicar con tranquilidad. No, Pablo no les dijo así. Sino que el apóstol Pablo redirige el enfoque y le dice: ahora ustedes alégrense, le dice. ¿Y sabe por qué? Le dice: porque ahora ustedes tienen una esperanza, y esa esperanza, le dice Pablo a los romanos, ahora es Dios. Escúcheme. Por eso Pablo le dice: alégrense, porque ahora ellos tenían otra esperanza. Otra esperanza para ellos, vivir con gozo, vivir alegre. Y esa esperanza era Dios, se llamaba Dios. Por eso que nuestra alegría y nuestra paz no dependa de las cosas, no dependa de que las cosas cambien afuera, sino que nuestra paz y nuestra alegría dependa de lo que Cristo ya aseguró para su vida y la mía. Le repito que su paz, su alegría, dependan de lo que Cristo aseguró ya para nosotros. Siendo esto lo que el apóstol Pablo le dice a los romanos, ahí en 12:12, Romanos 12:12, gozosos en la esperanza. Se le está diciendo que lo que ustedes viven, su alegría, su paz, no dependa de lo que puedan vivir afuera, sino de lo que Dios ya hizo por ustedes en esta vida. Sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y un buen ejemplo, escúcheme, es Jesús, para poder entender esto mejor, para entenderlo de una forma mejor a como quizás se la estoy hablando. Porque Jesús jamás negó el dolor de la cruz, ¿no? ¿Sí o no? Escúcheme bien. Jesús no negó el dolor de la cruz. Es más, cuando estuvo en el Getsemaní dijo: Padre, si es posible, no me hagas pasar por ese sufrimiento. Aparte esta copa amarga de mí, ¿o no? Él nunca negó el dolor de la cruz. Jesús jamás dijo que no le dolía, sino que Él dijo: mi alma está angustiada hasta la muerte, dijo en el huerto. Porque Él sabía lo que venía. ¿Cómo estaba su alma? Angustiada hasta la muerte. ¿Pero qué dijo? Padre, que no se haga mi voluntad,
sino la tuya. ¿Dónde estaba la esperanza de él? En Dios. ¿Dónde estaba la esperanza de él? En Dios. Y él sabía, al estar su esperanza en Dios, escúcheme, que si él vencía, si él llegaba hasta el final, Dios lo levantaría de los muertos al tercer día. Él sabía que Dios el Padre no lo iba a dejar igual. Pero Jesús estaba anclado, escúcheme, a otra realidad, porque en él había una realidad física, ¿cierto? El dolor, ¿o no? El martirio. Pero también para él había otra realidad, y esa realidad era espiritual. Era lo que el Padre iba a hacer con él. Por eso la Biblia dice que al vencer, ¿qué es lo que hizo el Padre? Lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre. Él no negó la realidad física, él fue a la cruz. Pero la realidad espiritual era más fuerte que la física en su vida. Por eso Jesús se ancló a la realidad espiritual que estaba en su interior. Porque esa realidad estaba más allá del dolor. Por eso que frente a todo lo que podamos estar viviendo o enfrentando, revisemos primeramente en dónde tenemos nuestras expectativas. ¿En dónde están puestas? ¿Están puestas, escúcheme, en lo natural, en lo humano o en lo espiritual? Lo cual, escúcheme, tiene más poder para hacerlo permanecer a usted en medio de ese dolor. La realidad de Cristo, por eso la Biblia dice que Él miró al ver la cruz, ¿sabe lo que vio? Nos vio a usted y a mí después de ella. ¿Sabe lo que vio Cristo al mirar la cruz? La cruz era un sacrificio, era el peor castigo que podía recibir una persona. La cruz era considerada una maldición, era para la persona más mala que podía haber. Pero él al ver la cruz, escúcheme, no vio lo natural. Vio lo que había reservado para nosotros. Vio la garantía, la certeza de lo que un día usted y yo recibiríamos también, que era la salvación. Por eso dice que por el gozo, dice que por lo sufrido en la cruz, ¿qué pasó en él? Sintió gozo. Y nadie siente gozo por el dolor. Escúcheme, pero él sintió gozo por lo que iba a ocurrir, por lo que venía después. Por eso que lo único que nos puede sostener nuestro corazón en un momento de dolor es cuando usted y yo aprendemos a gozarnos en el Señor, a gozarnos en las promesas de Él, a abrazar lo que Dios nos ha entregado por medio de Jesucristo. Por eso, frente a todo lo que podamos estar viviendo o enfrentando, revisemos primeramente en dónde tenemos puestas nuestras expectativas. Revisemos primeramente en dónde tenemos puesta nuestra esperanza. Preguntémonos de qué estamos dependiendo el día de hoy para estar bien. Si yo le preguntara a ustedes, hermano, ¿de qué depende usted el día de hoy para poder acostarse en paz, dormir en paz y levantarse mañana con gozo? ¿De qué depende? ¿O de qué dependería? Pregúnteselo usted. ¿Depende de lo que pueda pasar afuera? ¿O depende de lo que Dios ya le dio a usted? De lo que Dios ya hizo para usted. ¿De qué depende? ¿Estamos dependiendo de que algo cambie para estar nosotros bien? ¿Estamos dependiendo de que alguien a lo mejor nos responda? Porque lo segundo que enseña el apóstol Pablo aquí es a estar pacientes en la tribulación. Dice, sufridos en la tribulación. Esa palabra sufrido es paciente en su original. Mire qué diferente, sufrido, pacientes. En su original esa palabra sufrido es paciente. Porque el texto dice sufridos, el texto de la Reina Valera dice y no paciente. Pero en el original esa palabra es paciente. Porque cuando Pablo dice sufridos, pacientes en la tribulación, el apóstol Pablo nos está hablando de una persona que tiene, escúcheme, que tiene una carga encima, que tiene una presión, que tiene un peso, que tiene algo que no es fácil de llevar, pero que la persona no se mueve del lugar en donde está. Cuando dice sufrido no es que usted se pase la vida llorando, sino que usted se ponga de pie y no se suelte del Señor. Nosotros cuando dice sufrido interpretamos aquello como que la vida tiene que ser siempre de dolor, hermano, y nos vamos a pasar la vida llorando. No. Habla de ponerte de pie, de soportar, de pararte ahí y no soltarte del Señor. Sufrido en la tribulación.
O sea que estás de pie, que no hay nada que te va a mover en medio de la crisis, en medio de las situaciones. Que tiene una carga pero que no se mueve. Eso es lo primero que nos traduce esta palabra sufrido, que nos traduce esta palabra sufrido y esta palabra paciente en Romanos 12. Lo segundo que nos traduce esta palabra es sostenerse sin rendirse. Eso es sufrido, es sostenerse. Mire cómo cambia el concepto cuando usted busca un poco más ahí. Sufrido no es llorar, sino que es sostenerte sin rendirte. Estamos viendo cómo sostener, cómo mantener nuestro corazón estable en medio del dolor. Es decir, que esto nos está hablando de una persona que no solo está viviendo algo difícil, cuando dice sufrido en la tribulación, sino de una persona que decide no abandonar en medio de esa dificultad. Eso es sufrido en la tribulación. De alguien que dice, no, yo me paro en el nombre del Señor y sé que voy a vencer. Porque imagínese usted en un partido de fútbol. Los jugadores de repente dicen, hoy sufrimos pero ganamos. No, es como un dicho, se da cuenta que siempre los jugadores dicen, estuvo sufrida la cosa pero ganamos. Y ese partido que ellos jugaron, escúcheme, no les daba la certeza de que iban a ganar, ¿o no? Estuvo sufrido, pero ellos no tenían a ciencia cierta la certeza de que iban a salir victoriosos. Usted y yo sí la tenemos. Nosotros sufrido en la tribulación, escúcheme, pero tenemos la certeza que Dios ya nos dio la victoria. Por eso, sufrido en la tribulación no interpreta a alguien que está sufriendo, llorando, pensando que todo le va a venir mal y pensando que todo, no, sino que sufrido interpreta, escúcheme, de pararse firme, de estar firme, inamovible, abrazado del Señor en medio de lo que enfrentamos. De una persona que decide no abandonar en medio de la dificultad. Nos está hablando de una persona con dificultades pero que no abandona. Con dificultades pero que no retrocede, de una persona con cargas pero que no se suelta del Dios. ¿Sí? Que su esperanza, escúcheme, está en Dios, escúcheme, que Él está gozoso, que Él está ahí. A lo mejor el dolor sufre, es difícil, el proceso es difícil, pero que esa persona se determinó a que Dios sea su esperanza en medio de lo que vive. Esta palabra sufrido nos está hablando de una persona con pruebas, pero que está firme en Dios. Entonces, con esta verdad entendemos algo muy importante, y es que la palabra aquí en Romanos 12:12, sufrido, describe algo que estamos viviendo, pero pacientes, con paciencia, con perseverancia. Esta palabra sufrido describe también en cómo lo estamos viviendo, porque ambas palabras nos traducen un sentido, nos traducen el sentido original de ella. Estoy viviendo algo muy difícil, pero que a pesar de eso difícil que estoy viviendo, soy paciente. Estoy firme, que a pesar de eso difícil que estoy viviendo, estamos firmes, no abandonamos, no nos soltamos del Señor. Eso es ser sufrido en la tribulación. No es que solo lloro, no, que a pesar de lo que estoy viviendo, no me suelto del Señor. Porque eso es lo que a nosotros nos ayuda, escúcheme, a sostener nuestro corazón cuando nos tocan enfrentar momentos difíciles. Porque ¿quién puede gozarse? Le dije cuando, escúcheme, enfrenta la pérdida de un ser querido. Solo alguien que tenga su esperanza en Dios. Solo alguien que sabe que hay una promesa también para él de que si corre esta carrera y termina esta carrera en esta vida, también un día va a llegar a ese lugar donde aquella otra persona ya partió. Eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo cuando dice sufridos en la tribulación, que es lo segundo. Por eso que hoy también usamos la palabra paciente, porque no se trata de sufrir por sufrir, sino que se trata de saber en cómo nos estamos parando mientras sufrimos. Usted y yo, si estamos en esta tierra, muchos decimos, no, en esta tierra tenemos que sufrir, y malinterpretamos eso. Ya, mi hermano, ¿y por qué está sufriendo? No, porque hay que sufrir. Pero cuénteme, ¿por qué sufre? Porque tenemos que sufrir. Si Cristo sufrió, yo también tengo que sufrir. Y resulta que Él sufrió para que usted no sufriera lo que tenía que usted sufrir realmente. Lo que teníamos que sufrir. Sino que se trata de saber en cómo nos estamos parando, escúcheme, mientras estamos en ese proceso.
Por eso Pablo dice, sufridos en la tribulación, tomados de Dios, aferrados de Dios, confiando en el Señor, con nuestra esperanza en Él, en medio de lo que enfrentamos. Porque no se trata de decir, esto es lo que me tocó a mí y qué vamos a hacer. No es el dicho que tenemos siempre nosotros. Es lo que nos tocó nomás, pues hijo. Eso no es ser sufrido en la tribulación, eso es no pararse en medio de una situación. Eso es rendirse a ella. Y aquí habla de mantenernos firmes en Dios. ¿Por qué mantenernos firmes en Dios? Porque hay una promesa. Y la promesa es que usted y yo somos más que vencedores. Amén. Y si somos más que vencedores, entonces mi esperanza no está en lo que vivo, está en lo que Dios dice, en lo que Dios hizo y en lo que Dios ya preparó para nosotros. Porque muchas veces eso pensamos. Eso que pensamos, o pensamos que de eso se trata lo de sufrido en la tribulación. Y no es así. Porque lo que Pablo está diciendo aquí es que van a haber momentos difíciles. Pero que a nosotros, pero que nosotros no nos vamos a mover de Dios. Pablo dice, van a vivir situaciones. Eso le está diciendo a los romanos. Van a vivir momentos difíciles. Van a vivir situaciones dolorosas. Van a vivir situaciones que los van a querer. Van a venir a hacerlos desmayar. Pero Pablo dice, no se muevan de Dios. No se suelten de Dios. Cuando le dice sufridos en la tribulación, no se suelten de Dios. No se suelten de Él. ¿Y cómo no lo van a hacer? Le dice, sean constantes en una comunión con Él, en una relación con Él. Porque lo que Pablo está diciendo aquí es que sí van a haber momentos difíciles, pero que nosotros no nos vamos a mover de Dios, sino que vamos a ser pacientes en esas dificultades y que vamos a estar firmes en Dios. Se lo explico un poco más, le decía. Es como cuando un jugador dice, estuvo sufrido el partido, pero se ganó. Escuchen. Ahora, ¿qué quiso decir ese jugador con esa frase cuando dijo, estuvo difícil, sufrido el partido, pero se ganó? Que hubo momentos difíciles, escuchen, que hubo presión, que parecía que el partido estaba perdido, pero que no fue así al final. Sino que el partido, aunque se veía y parecía que se veía y parecía que así se iba a hacer, o que así igual iba a ser, que estaba difícil, que estaba sufrido, que iban a perder, al final se ganó igual. Que fue sufrido, pero que estuvo firme, que se luchó, que no se desmayó, que el equipo se mantuvo firme, estuvo sufrido, pero al final igual se ganó. O sea, así es la vida espiritual de nosotros. Nos costó, hubo que luchar, hubo que esforzarse, hubo que estar firme, hubo que no desmayar, pero que al final, escúcheme, pero que al final de todo lo que nos tocó vivir, sí, nosotros igual vencimos. Porque le decía, imagínense, un equipo de fútbol juega, se esfuerza y dice, nos costó, sufrimos, pero ganamos. Y ellos no tenían ninguna garantía de que pudieran ganar. Nosotros salimos a pelear una batalla, salimos a jugar un partido, con la victoria ya ganada. Con la victoria de parte de Dios otorgada ya para nosotros. Así es la vida espiritual, porque puede que el proceso para usted y para mí sea sufrido, puede que vivamos situaciones difíciles, o puede que las pruebas a lo mejor sean fuertes, pero la clave está en permanecer, no en huir, no en rendirnos, no en abandonar, ni tampoco en desconectarnos con Dios como la única ancla de nuestra esperanza. Porque hay una gran diferencia entre el partido de fútbol y nosotros. Y es que el partido de fútbol no se sabe si se va a ganar o no. Se sufre, pero a ciencia cierta ellos no tienen una garantía si van a ganar o no. Pero en Cristo nosotros sabemos que ya la victoria está asegurada. Y está asegurada porque Cristo ya ganó esa victoria y nos subió ya ese bus de la victoria. O sea, usted tiene que salir a enfrentar lo que tiene que enfrentar, pero escúcheme, hay un puesto en un bus que dice victoria para nosotros. Pero vamos a tener que enfrentar, vamos a tener sufridos en la tribulación, vamos a tener que vivir situaciones, vamos a tener que enfrentar momentos difíciles, pero escúcheme, ya hay una promesa para usted. Y esa promesa es la esperanza que es Dios para nosotros, que es lo que Dios ya nos dio para nosotros. Cristo ya ganó algo para usted. No lo va a ganar, ya lo ganó. Ya es suyo, somos nosotros los que tenemos que tomarlo.
Y lo que tenemos que entender es que aún en medio de las situaciones, los problemas, las circunstancias, venga lo que venga, tenemos que aprender nosotros a afirmar nuestro corazón en Dios, a afirmar nuestro corazón en su palabra y en su promesa. Y está asegurada porque Cristo ya ganó esa victoria. Recuerden que Él nos hizo más que vencedores. Pero los jugadores, ¿qué es lo que están haciendo? Están resistiendo para ver qué pasa. En cambio, usted y yo estamos resistiendo, escúcheme, no para ver qué pasa, sino que usted y yo estamos permaneciendo para ver lo que Dios ya decidió hacer, ya hizo por nosotros. El jugador, un equipo puede resistir hasta el final para ver a ver si gana, para ver qué pasa. Nosotros no resistimos, nosotros permanecimos. Y permanecimos, ¿sabe por qué? Porque aún sufrido en la tribulación, nosotros tenemos ya una garantía para nosotros. Y esa garantía es la que Cristo nos dio por medio de la cruz. Entonces cuando el apóstol Pablo dice, mire, voy a terminar aquí. Entonces cuando el apóstol Pablo dice sufridos en la tribulación, está diciendo que la vida no va a ser fácil. Escúcheme, que la vida no va a ser fácil, que el proceso puede ser duro, pero que no nos salgamos del proceso. Sufridos en la tribulación, que no nos salgamos del proceso, porque si permanecemos vamos a ver el resultado que Dios ya ganó para su vida y la mía. Entonces aquí hay una verdad que debemos entender el día de hoy, y es que el dolor no se soporta, escúcheme, siendo esto uno de los grandes errores de los creyentes. Nosotros creemos que el dolor se soporta. ¿Cómo está aquí, hermano, pasando la prueba? Y el dolor no es para soportarlo, sino que el dolor es para entender el por qué lo estás pasando, el por qué lo estás enfrentando. Cuando yo entiendo que Pablo dice, sufridos en la tribulación, sufridos en el proceso, sufridos, escúcheme, en medio de las situaciones que enfrentamos, tengo que buscar entender el por qué estoy enfrentando, aguantando y por qué me estoy abrazando de Dios en medio de esas situaciones. Porque si no lo entiendo, escúcheme, en medio del proceso voy a sucumbir, voy a desmayar. Porque perdí de vista mi esperanza. Perdí de vista, escúcheme, a mi esperanza, perdí de vista a Dios. Por eso que el dolor no es para soportarlo, es para entender el por qué a usted y a mí nos está tocando vivir, pasar esa tribulación, esa situación. Y cuando usted entiende el por qué, usted va a ver que el resultado que viene después de eso es mucho mayor que lo que a usted le toca vivir, que a usted le toca enfrentar. La tribulación, la dificultad y la prueba no es algo que solo se pasa, no es algo que solo se vive, sino que es algo que tiene que producir algo en nosotros, que tiene que producir algo en nuestra vida, tiene que producir, escúcheme, tiene que producir cambio en nosotros. Eso tiene que producir la dificultad, la prueba, la situación. Por eso Pablo dice, sufridos en la tribulación. O sea, hermano, el problema tiene que producir algo en nosotros. Y ese algo que tiene que producir es que nosotros debemos aferrarnos cada día más a Dios, porque en Él está nuestra esperanza. En Él está nuestra esperanza. Y cuando usted descubre, escúcheme, que en Él está su esperanza, usted va a descubrir que en Él está todo lo que usted y yo necesitamos para enfrentar lo que nos toque enfrentar. Y así cuando venga un problema, venga una situación, su corazón va a estar estable y no va a sucumbir a través de las situaciones. Así cuando le toque enfrentar algo difícil a usted, su fe va a estar firme, va a estar inamovible. ¿Sabe por qué? Porque la tiene puesta no en lo que está viendo a su alrededor, sino en aquel que es su esperanza. En aquel que ya, escúcheme, que ya le dio a usted, en aquel que ya hizo algo en favor de nosotros. Nosotros esperamos muchas veces que las cosas cambien. No, confíe en el Señor, que Él sea su esperanza, porque así no vamos a esperar que las cosas cambien. Nuestra confianza va a estar en aquel que tiene el resultado que necesitamos nosotros. ¿Sí? Porque hay alguien que tiene un resultado para usted. Y ese es aquel, escúcheme, en quien usted y yo tenemos que colocar nuestra confianza y nuestra esperanza. Por eso Pablo enseña, dice, gozosos en la esperanza. ¿Y quién va a estar gozoso en medio de un problema? En medio de una situación. Aquel que sacó la vista de la situación y la puso en Dios. En aquel que sacó la vista del problema y la puso en la salida, en la solución. En aquel, el único que puede estar gozoso en medio de aquello es aquel que aprendió, escúcheme, a hacer de su esperanza su refugio, su habitación. Aquel que aprendió a hacer de Dios su roca firme. Porque, escúcheme, es el único que nos puede sostener cuando nada se sostiene. Él es la roca inconmovible. Y si usted se para en Él,
escúcheme, su esperanza es una esperanza viva, cierta y segura. La Biblia dice que Cristo es nuestra esperanza viva. ¿Sí? Entonces escúcheme, ¿para qué colocar nuestra confianza o nuestra esperanza en que las cosas cambien afuera? Cuando lo único que necesitamos nosotros es hacer esta palabra nuestra. Empezar a darle gracias al Señor en medio de lo que enfrentamos, en medio de lo que vivimos. Lo que tenemos que hacer en medio de los problemas es pararnos y decir: yo no me suelto de ti, Señor, aunque las cosas den vuelta a mi alrededor. Porque sabemos que si no nos soltamos de Él, vamos a hacer de Dios nuestra esperanza. Vamos a hacer de Dios la respuesta para nuestra vida. Póngase en pie, por favor. Vamos a orar al Señor. Se me pasó el frío. Vamos a orar al Señor. Hagamos de Dios nuestra esperanza. Gozoso es la esperanza. Si usted vino con alguna situación, dele gracias al Señor. Pastor, me cuesta, dele gracias al Señor. Porque ya sabe, escúcheme, que cuando Pablo habla de sufrido en la tribulación, no habla de que nos rindamos y que solo le lloremos. No. Sino que aprendamos a reír delante de la presencia del Señor, a gozarnos delante de Él, a darle gracias al Señor por todo lo que vivimos, porque sabemos que Él es nuestra esperanza, que Él es nuestra salida, que Él es nuestra sanidad, que Él es nuestro ayudador, que Él es nuestro proveedor, que Él es todo lo que usted y yo necesitamos para nosotros. Pero metámonos bajo ese alero. Hagamos de Él nuestra habitación. Señor, oramos delante de ti. Oramos, Señor, porque tú eres bueno. Oramos porque tu palabra, Señor, Padre, nos habla y nos enseña el día de hoy que debemos estar gozosos en la esperanza, sufridos, parados, Señor. Padre, parados en fe, firmes, Señor.